Y pues esta es mi segunda vez aquí, qué tremendo. Gracias a Pastor Romualdo por la confianza que me tiene de predicar en esta tarde. Es un privilegio, siempre es un privilegio y siempre es muy bueno gozarnos en la palabra de Dios. Pues ya estamos aquí, hemos estado orando por una casa, ¿verdad? Porque para eso fuimos enviados a predicar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, hablarle a las almas de Jesucristo, que las almas sean conviccionadas. Y por eso fuimos enviados de Navojoa aquí a León, así como mi hermano Pastor Romualdo y su esposa Rosalinda, Isaac y Samuel. Y porque ellos predicaron la palabra de Dios, pues ustedes están en este lugar. Dejaron su ciudad, sus trabajos para venir a predicarles a ustedes, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y créanos, hermanos, que lo hacemos con todo gusto. Nos gozamos mucho en servirles a ustedes y a esta ciudad de León. Así que en esta noche abra su Biblia en 2 Timoteo 3, 16, 17, téngalo ahí. El tema en esta tarde es la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es el título de este mensaje. Me voy a introducir de la siguiente manera. Raquel Scott, la señorita que fue muerta de un tiro en la preparatoria de Columbini, tenía la costumbre de llevar su Biblia a la escuela. Cuando el joven atormentado le apuntó su arma y le preguntó que si creía en Dios, ella no pudo negar su fe, aún sabiendo que le podía costar su vida. Su fe en Dios había sido fortalecida por su lectura de la palabra de Dios. La misma Biblia refiere que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Dios se volvió muy real para ella por medio de la lectura de su palabra. Ella estaba segura que si moría estaría con el Dios a quien había aprendido a amar por la lectura de su palabra. Nosotros estamos seguros de que Dios es real y de que la palabra de Dios es real. Y estamos seguros de su presencia a través de su palabra. Nosotros con la oración le hablamos a Dios y le decimos: Dios, ayúdanos, sáname, cámbiame, transfórmame, haz un milagro. Pero a través de la palabra de Dios, Él nos habla a nosotros. Su palabra es verdad. Si nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, adversas, como Pastor Romualdo predicaba en la mañana, podemos clamar a Dios y Él va a traer una respuesta. Hay un versículo muy conocido, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos y nuestra situación está difícil, entonces Dios acomoda todo. El apóstol Pablo en un tiempo se sintió afligido, pero él clama a Dios y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se levantó de su aflicción y siguió caminando, porque creyó a la palabra de Dios. 2 Corintios 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre Dios poderoso, en esta tarde te pido, poderoso Dios, que hagas milagros, Señor. Pero sobre todo que conviccione los corazones, Padre poderoso, a tu palabra. Que podamos creer tu palabra y no solamente creerla, Señor, sino vivirla, Dios. Estar, Dios Todopoderoso, confiados en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por todo lo que vas a hacer en esta noche, Dios. Amén.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que aprender a amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a preparar enteramente para poder ayudar a otros, para toda buena obra, que ese es el principal objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: ir y predicar a todos los pueblos y a todas las naciones. ¿Y qué es lo que nosotros llevamos? Buenas noticias. ¿Y la buena noticia de dónde la sacamos? De la palabra de Dios. Así que si nosotros predicamos la verdad, que es la palabra de Dios. 49 versículos de la Biblia hablan sobre la palabra de Dios. Estos son algunos. No los voy a leer, solamente los voy a leer, pero para que usted los apunte, porque son algunos. Hebreos 4:12, Salmos 119, 105, Isaías 48, Lucas 11:28, Juan 1:1, Primera de Pedro 2:2, Deuteronomio 8:3, Filipenses 2:14 al 16, Mateo 7:24. Estos son algunos de los poderosos versículos que hablan de la palabra de Dios, inspirada por Dios, o como dice el texto griego, por el aliento de Dios. Esto significa que el autor de la Biblia es Dios, quien la inspiró y la produjo. También dice que es útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para instruir en justicia. Así que ya sabemos dos cosas: que su palabra es inspirada por Él, por el mismo Dios. Y la utilidad de esta palabra es enseñar, corregir, ayudar. Salmo 138, 2. Dice de la siguiente manera, Salmos 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El rey David dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. No hay nada más grande que Dios, y para Dios no hay nada más valioso que su palabra. La palabra de Dios, Él mismo la engrandeció. Dios es todopoderoso, pero su palabra es muy valiosa para Él. Y esta es su palabra. La palabra que un día llegó a nuestro corazón y un día nos confrontó y un día nos dio salvación. Esta es la palabra. La palabra de Dios es verdad. Juan 18, 33 al 38 dice de la siguiente manera. Juan 18, 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Gracias, hermano. Jesús le respondió y le dijo:
¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una pregunta que le hizo Pilato a nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que tal vez usted y yo nos hemos hecho. ¿Realmente Jesucristo murió por mis pecados? ¿Realmente Dios es la verdad? ¿Realmente Él podría ayudarme si yo clamo a Él? Pues dice la palabra de Dios que sí. Y los que estamos predicando la palabra de Dios, damos fe de que es verdad. Nosotros no solamente predicamos lo que leemos, sino lo que hemos vivido a través de la palabra de Dios. Un día yo estaba destruido en drogas. Un día me estaba quedando loco por las drogas, por el odio, por el rencor. Pero yo clamé a Dios. Dios, ayúdame. Si tú existes, si eres real, cámbiame. Y yo sin saberlo estaba clamando. Y la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces esa palabra de Dios escrita se hizo real en mi vida. Y muchas de las palabras de Dios se han hecho reales en mi vida. En momentos de dificultad no he clamado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú vas delante de mí como poderoso gigante. Tú has prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, porque tú eres verdad. El hermano Romualdo, yo y los otros predicadores nos atrevemos a orar por las personas, porque la palabra de Dios dice, pondrán su mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Lo hacemos porque creemos a la palabra de Dios. No somos nosotros los que sanamos, es la palabra de Dios y nosotros los creemos. Él dice, ustedes pongan su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y nosotros obedecemos, ponemos y sanan los enfermos. Porque hemos creído lo que dice la palabra de Dios. Jesús oró. La respuesta a la pregunta sobre qué es la verdad es muy simple. La palabra de Dios es verdad. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestra vida sin el temor de ser decepcionados. La palabra de Dios. Nosotros hemos fundamentado nuestra vida a través de la palabra de Dios. Vivimos por fe, creyendo que Dios es real, creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él está sobre nosotros porque Él lo dice, porque su palabra es verdad. No hay manera ni temor de que podamos ser decepcionados, porque el Dios del universo, el Dios que hizo todo, nos ha llamado y le ha llamado a usted también. También la palabra es para usted. También usted puede hacer uso de esta palabra. También usted se puede fortalecer a través de esta palabra. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad.
Jesús es esa misma palabra que dice que si confesamos al Señor Jesucristo y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Romanos 10:9. No se trata solo de una frase positiva, no es otra palabra religiosa, es la verdad. Si la crees, serás salvo. Y si no la crees, seguramente seguirás sin la salvación. La verdad es verdad. No la puedes cambiar, no la puedes alterar. Es inevitable. Solo puedes hacer dos cosas: aceptarla o rechazarla. Es lo único que puedes hacer con la palabra de Dios. En cambio, la mentira tiene 1000 caras, filosofías, religiones que están por todo el mundo desde el principio, pero muchas nacen y luego mueren, se olvidan porque no tienen un fundamento. El hombre necesita actualizar continuamente su filosofía y teoría para estar de acuerdo. Si las teorías y las filosofías fueran verdad, no tuvieran que actualizarse. Pero la palabra de Dios tiene muchos años, muchos siglos, y no ha sido cambiado para nada. Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios es inalterable. Si Él dice que hará, si lo hace. Él creó los cielos los cielos, la tierra, los mares. Todo fue creado por su palabra. Esta es la palabra de Dios. Es verdad. Continuamente, el hombre tiene que cambiar y actualizar continuamente su filosofía y teoría para estar de acuerdo. Si hubiera sido verdad, no necesitarían actualizarse. La verdad sigue siendo verdad, mañana y después de 1000 o millones de años. La palabra de Dios es la verdad, es la única que tiene duración eterna. La palabra de Dios es la única que tiene duración eterna. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Algunas veces para el hombre son suficientes algunos minutos para cambiar de opinión. La variación es algo muy frecuente en el hombre, pero con Dios esto no sucede. Él no cambia. La palabra de Dios es verdad, respaldada por un Dios que no cambia. Es el fundamento más seguro para nuestra vida y lo más seguro que podemos aprender. Nosotros podemos decir algunas cosas, a los 5 minutos ya nos retractamos de eso. Podemos prometer ciertas cosas y luego no hacerlas. No pasa nada, todo bien. Pero Dios no cambia. Si Él dice que nos va a sanar, nos va a sanar. Si Él dice que nos va a transformar en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a transformar y nos va a cambiar en nuestra mente. Si Él dice que nos va a usar en su obra para el bien de muchas personas, lo va a hacer. Créalo, Él no retarda su promesa. Él es verdad. Porque Él no falla. El Evangelio de Juan inicia de forma muy conocida por todos. En el principio ya era la palabra. Y aquel que era la palabra ya era con el Dios. Y la palabra era Dios. Juan 1:14-18. Vamos a leer. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 1 Juan 1 en adelante. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra encarnada es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dio su vida por usted y por mí. El apóstol Juan aclara que esta palabra de la que está hablando es Jesucristo. Este pasaje es uno de los más claros y poderosos testimonios de la deidad o divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Génesis 1, leemos sobre Dios trayendo a todas las cosas a la existencia. Declara con la palabra del Señor, el Salmos 33:6 declara con la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellas, con el espíritu de su boca. La creación fue traída a existencia por la palabra de Dios. Así como Juan lo vio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Él es el aliento de vida, el que dio vida, el que le dio vida a usted, a toda la creación. Él se hizo hombre por usted y por mí. Vamos a leer algo que me encanta mucho a mí, y yo creo que a todas las personas. Es Isaías 53:3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía fue escrita 750 años antes de Cristo, y se hizo verdad, porque es verdad. El profeta Isaías fue inspirado por Dios para que diera esta profecía de que iba a nacer el Señor Jesucristo, y que Él iba a llevar nuestras enfermedades y nuestros pecados, que Él iba a morir en una cruz por usted y por mí, y que por su llaga nosotros íbamos a ser curados. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Todas nuestras rebeliones y nuestros pecados fueron cargados en los hombros del Señor Jesucristo. Pero dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y si la palabra de Dios dice esto, es verdad. Si usted cree que puede ser sano, va a ser sano. Si usted le cree a Dios
que puede ser libre, va a ser libre. Si usted le cree a Dios que Él está involucrado en su problema, en su necesidad. Dios está involucrado en su necesidad y en su problema, y usted va a salir adelante, porque Él lo dice. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es verdad. Hoy es una noche de milagros. 750 años antes de Jesucristo se dio la profecía de que Él iba a pagar por nuestros pecados, de que Él iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Se hizo realidad. Jesucristo fue crucificado, pero resucitó al tercer día. No se bajó de la cruz porque lo miraba a usted en su necesidad. Todo lo que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos su palabra. Aquí están sus promesas. Aquí están los versículos que te pueden ayudar a salir adelante. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad. Y nosotros vivimos por la verdad. Y si Él dice que podemos ser sanos, podemos ser sanos. Y si Él dice que podemos ser libres. Porque su palabra es verdad. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos, quiero pedir todo rostro inclinado en reverencia a Dios. I've came a long way, from sipping 40s and smoking spliffs alone.